favor a Mateo capítulo 13, versículo 44. Ya hoy con la ayuda de Dios terminamos de estudiar este capítulo. Mateo capítulo 13, versículo 44. Y cuando lo tenga, dígame amén. Mateo capítulo 13, verso 44. Y me espero a que usted lo busque y me diga amén, ya lo tengo. Ya somos más, ¿ya lo tiene? Muy bien, amado hermano, dice así la palabra de Dios. Sigue el Señor Jesús con las parábolas, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo leemos una vez más para que entendamos el mensaje. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, gracias te damos por este domingo, este día del Señor, que podemos venir a tu casa a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor. Suplicamos, te rogamos, Señor, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, sea el que abra, por favor, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, nuestra mente, Señor, para entenderla, y nuestro corazón para sembrar tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por el privilegio de alabarte, de adorarte. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. El tema, amado hermano, pues hemos estado viendo qué es el reino en parábolas, ¿verdad? Si se recuerda. Y pues con la ayuda de Dios hoy vamos a terminar esto, el cual le pusimos el reino en parábolas, pues ya la tercera parte o parte 3, como usted quiera llamarle. Y Jesús, recuérdese, amado hermano, que en Mateo 13 se le conoce como el capítulo de la enseñanza del reino. Pero el reino, recuérdese que tiene sus etapas. El reino no va a llegar, o todavía no llega, en una forma política, ¿no? Como algunos esperaban, especialmente los judíos esperaban eso. Ya esperaban un reino escatológico, manifestado, un reino completamente político, el cual ellos creían que por medio de Jesús iban a derrotar a los romanos, y que Israel iba a ser nuevamente aquella gran nación que alguna vez fue, como en el reinado de David o en el reinado de Salomón. No es así, y Jesús empieza a enseñar acerca del reino, pero en misterio. El reino en misterio. ¿Qué es el reino en misterio? Lo vimos, por ejemplo, que el reino es semejante a una semilla de mostaza que es sembrada. Una de las semillas más pequeñas del campo, pero el reino se asemeja a una semilla tan pequeña que es sembrada en el corazón de nosotros, hasta que esa semilla da fruto y luego se convierte en árbol. Entonces, el reino ahorita está en misterio, el reino ahorita está en siembra, por poner un ejemplo, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Entonces, el reino primero trabaja en nuestro corazón y luego se manifiesta hacia afuera. Es decir, primero yo me comporto como si viviera en el reino, aunque todavía no venga el reino. Tengo la conducta del reino, aunque todavía no estoy en el reino. Aquí me aprendo a comportar, aunque todavía no estoy en el reino. Adhiero a mi vida la cultura que el reino de Dios espera como un ciudadano del reino, la conducta que Dios espera de nosotros. ¿Me entiende hacia dónde vamos? Entonces, primero el reino trabaja en nuestra conducta.
primero el reino trabaja en nuestra forma de ser, el reino trabaja en nuestras acciones, el reino trabaja en nuestras obras, el reino trabaja en nuestra persona, el reino trabaja en nuestra madurez. Y al final, cuando el reino se ha manifestado, cuando entre yo al reino de Dios, me voy a saber comportar como un ciudadano del reino, porque aquí lo aprendí, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la enseñanza que Jesús quiere dar de nosotros, amado hermano. Y continuando con estas parábolas que el Señor Jesús da, dice en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire, amado hermano, esta parábola tiene al menos dos significados. Al menos dos significados. El primero, amado hermano, es que el tesoro significa la salvación que podemos encontrar en el campo que representa el mundo. De hecho, es una de las... El campo siempre ha representado, incluso desde la escuela dominical de los niños nos han enseñado que el campo representa el mundo, ¿verdad? Y de alguna forma, amado hermano, siempre nos enseñaron que no hay que salir al campo, porque el campo es el mundo y está el pecado. Y sí, en parte tienen razón, amado hermano. Pero en el mundo hubo personas que encontraron la salvación. Y en el mundo, esas personas cuando encontraron la salvación, renunciaron a todo lo que el campo les daba, vendieron todo lo que el mundo les ofrecía y apreciaron en su corazón el tesoro tan inmenso que es la salvación. Eso puede representar también entonces, amado hermano, el reino. Que el reino es un tesoro que fue escondido en la venida del Señor Jesucristo en el mundo. Y usted sabe que en el mundo el camino de la vida nos puede llevar a un montón de lugares que a lo mejor uno ni se imagina que va a llegar, ¿no? Somos como aquel Moisés que desde niño fue puesto sobre el río de la vida y con la bendición de Dios, Moisés, a ver a dónde llegas, ¿verdad? Yo creo que a todos de una u otra manera entramos al río de la vida. Moisés tuvo que aprender demasiado rápido y demasiado acelerado. Lo metieron al río de la vida bebito. Muy probablemente ni conciencia todavía tenía de lo que estaba sucediendo. Y a lo mejor algunos de nosotros, amado hermano, quizás a usted le tocó vivir, válgame la redundancia, una vida muy acelerada desde niño probablemente, ¿no? Las circunstancias de la vida, las circunstancias familiares, las circunstancias económicas de la familia, de donde vivía, a lo mejor usted ni era de aquí y la vida lo trajo aquí. Y la vida lo aceleró tanto que tuvo que aprender a vivir quizás de una manera más rápida que otros, ¿verdad? A lo mejor a otros que tuvieron el privilegio de crecer en una familia no rica, pero estable, ¿no? Estable, que nunca faltó nada en la casa, fue a la escuela, regresó, fue a la universidad, ya está. Entonces, realmente algunos, la vida fue más amable en ese sentido. Pero ya sea en un caso o en otro, amado hermano, en la vida, aunque sea una vez, el Evangelio se presenta. Aunque sea una vez, amado hermano, todos los que estamos aquí, el Evangelio se nos presentó de alguna manera. Por un amigo, por el familiar, porque alguien se convirtió, porque alguien fue a la iglesia y lo invitó a usted, porque estaba viendo un programa de televisión, porque le regalaron una Biblia, porque le llegó un folleto, porque estaba escuchando el radio. No sé si se acuerda, hace no muchos años, pero ya tenía rato, la famosa 1440, ¿verdad?
de la AM, que ya ni siquiera existe esa frecuencia, ¿verdad? Malos los predicadores, pero al menos había ahí evangelio, ¿no? Malísimos, pero al menos ahí alguien podía escuchar del evangelio. Entonces, de alguna u otra manera, el tesoro se escondió en varios puntos de nuestra vida, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿cuál fue la reacción de usted cuando encontró ese tesoro? Porque mire, amado hermano, bien pudo haber pensado aquella persona, ¿qué vale más? ¿Toda la extensión del campo o el tesoro? Porque uno a lo mejor puede pensar, no, pues sí, me encontré un tesoro, pero vale más la tierra. Hay gente que a lo mejor en un mal cálculo, en una mala dimensionada, en una mala pensada, puede encontrar más valor en la pura tierra que en el tesoro. Aquel mercader dice que se puso más vivo, ¿verdad? Dice que lo escondió, vendió todo lo que tenía y compró el campo, y en el campo venía el tesoro. Eso de alguna manera es una alusión cultural, porque sí se tenía la costumbre en esos tiempos, amado hermano, eh, de, de esconder tesoros en las tierras. Sí se tenía la costumbre. Entonces, cuando alguien estaba trabajando en la tierra, encontraba un tesoro, no le decía al dueño de la tierra que encontró el tesoro. Le decía al dueño, véndeme la tierra, yo la quiero trabajar. Se la vendía y ahí encontraba el tesoro. Es una alusión cultural, de alguna manera, también esta parábola, amados hermanos. Pero el mensaje principal que el Señor Jesús quiere darnos en este punto, amado hermano, es si usted y yo estamos dispuestos a renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece por abrazar el Evangelio y abrazar la salvación de Dios como el tesoro más preciado que tenemos en nuestra vida. Esa es la pregunta principal, amado hermano. ¿Está usted dispuesto a renunciar a los placeres de este mundo, a todo lo que esta vida le ofrezca, con tal de abrazar el Evangelio y decir, esto es lo más preciado que tengo en mi vida? Contéstese usted mismo. Ahora, con esto que le estoy diciendo, tampoco me malentienda y le estoy enseñando a que deje su trabajo, deje la escuela. No, no me estoy refiriendo a eso. Pero lo que me refiero, amado hermano, es ¿qué va a ser lo más importante en su vida? A eso es a lo que voy. ¿Cuál es la prioridad en su vida? A eso me refiero, amado hermano. El evangelio que le ha dado a sus hijos, el evangelio, amado hermano, que ahora conoce usted, conoce su familia, ¿lo toma usted como lo más preciado que hay en su vida? Una de las maneras, amado hermano, de apreciar el evangelio, por ejemplo, es siendo fiel al Señor el día del Señor. Esa es una de las maneras de serle fiel y decir, Señor, tú eres lo más importante, porque el primer día de la semana te lo voy a dedicar a ti, Señor. Hasta donde la vida me dé, las fuerzas me den, yo voy a buscar ir a tu casa, Señor. ¿Se acuerda qué le pidió David en aquel salmo que luego lo cantamos? Solo una cosa le he pedido a Jehová, y esa voy a buscar, que todos los días esté en la casa del Señor. David no le pidió uno, ¿verdad? ¿Cuántos le pidió David? Todos los días le pidió. ¿Y usted cuántos le dedica al Señor? No me conteste. No me conteste, ¿verdad? ¿Cuántos días le dedica al Señor? Ahí se pone bueno el asunto, ¿verdad? Porque qué bonito es cantarlo, qué bonito es decirlo, qué bonito es como usted quiera. Pero el día del compromiso del Señor, amado hermano, ¿se lo dedica o no se lo dedica? Esa es una señal muy puntual. Si usted está comprometido y ve el Evangelio como un tesoro, o simplemente lo ve como una costumbre, simplemente lo ve como es X cosa, ¿no? Ahora,
no quiero caer en el otro extremo. Oiga, hermano, entonces, si me enfermo, ¿tengo que venir? Pues no, obviamente no. Ve todo lo que pasó, pues cuídese, ¿no? Oiga, pero si tengo ahí un asunto que atender con la familia, vaya y atiéndalo. ¿A qué es a lo que voy, amado hermano? Personas con este tipo de pensamiento. Es que es el único día que tengo, ¿verdad? Pero no fueran que lo invitan a los 15 años a una boda y tiene tiempo, sí, también los sábados, ¿verdad? Y ahí sí no está cansado, ahí sí no le duele la espalda, ahí sí no se siente enfermo. Nada más los días de iglesia se sienten mal, ¿verdad? Alguna vez estaba con un pastor muy amigo y platicábamos de alguna manera de cómo es la parte ministerial, amado hermano. Que dicho sea de paso, no crea que un servidor la conoció ahorita o hace 5 años o hace 6. Toda la vida yo me la he pasado en la iglesia, amado hermano, desde que tengo memoria. En una u otra iglesia, toda la vida yo he estado en la iglesia. Antes de conocerlo a usted, antes de que usted me conociera, eh, para mí las desveladas no eran en un antro, eran en la iglesia, ¿no? O sea, jamás, amado hermano, ni me llamó la atención, ni me gustó, ni nada de eso. Eh, y a lo mejor pues me hice también muy huraño, ¿verdad? Pero nunca. Entonces yo le decía, mira, si algo a lo mejor un día la iglesia tiene que entender, y una ventaja que a la vez la iglesia en general tiene, es que si ellos se sienten enfermos, no vienen. Y está bien porque están enfermos. Si ellos tienen un problema familiar, no vienen. Y está bien porque tienen que atender un problema familiar. Si ellos a lo mejor no tienen dinero, no vienen y está bien. Hay que esperar y ayudarles a que el Señor les provee. Pero uno, enfermo, tiene que venir. Molesto, enojado, tiene que venir. Con problemas en la familia, tiene que venir. Endeudado hasta el cuello, tiene uno que venir. Le digo, y lo más impresionante es que los que nunca queríamos, a esos Dios llamó. Y a toda la bola de personas que dicen, Señor, llámame a mí, envíame a mí, Dios ni los pela. ¿Por qué? Yo no sé cómo trabaja así el Señor. Pero aprendimos, amado hermano, a que el tesoro más importante de todo esto es que un día vamos a llegar delante del Señor y decir, Señor, contento, te entrego estas personas que una, dos veces, 50, 2 años, 10 años les prediqué. Hasta donde la vida me dio, Señor, hasta donde las fuerzas me dieron. ¿Cuál es el punto, amado hermano, de eso? Que el Evangelio representa compromiso. El Evangelio representa sacrificio. El Evangelio representa dejar todas aquellas grandes y buenas oportunidades que la vida nos ofrece por tomar un camino que para el mundo no es lógico, ¿verdad? Porque vamos a ser honestos. Los que les ha tocado enseñar en grupos de hogar, los que les ha tocado enseñar frente a X número de personas o a su familia misma. Seamos honestos, no hay una recompensa monetaria, porque no la hay. Es más, hasta la gente se enoja con uno de cómo les predica o de cómo les habla, ¿verdad? O sea, realmente las personas les cuesta trabajo ser correspondidas cuando se les enseña, cuando se les corrige, cuando se les pastorea o cuando se les aconseja. Porque vamos a ser honestos, a veces el consejo no es nada cómodo, amados hermanos. A veces cuando uno da consejería, a veces o hay que confortar, pero también hay que confrontar. Y eso a usted no le gusta. Y obviamente a mí tampoco, porque suficientes problemas a lo mejor tengo yo como para andarme metiendo en los suyos y andarle aconsejando que haga algo usted, ¿no?
Pero ¿cuál es el compromiso del Evangelio? ¿O qué es a lo que Dios nos llama, amados hermanos? Porque la extensión de tierra que puede dar el mundo es muchísimo mayor que un cofrecito que nos podemos encontrar en un hueco, ¿verdad? Pero de eso se trata, mis amados hermanos. Quizás el ejemplo se lo elevé al plano ministerial, pero quizás también para que solo por un momento vea los ojos, no los míos, amado hermano. Quizás vea los ojos del primer pastor con el cual estuvo. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años le dedicó al ministerio? Le sigue dedicando, ¿no? A lo mejor dice, por X circunstancia me cambié de casa, me cambié de pueblo, de ciudad, quise madurar más, aprender más, pero todos aquellos, amados hermanos, a los que Dios llamó al santo oficio, como dicen los presbiterianos, pues realmente algo tuvieron que dejar de su vida por atender. Algo tuvieron que dejar, una buena oportunidad que la vida les daba por atender a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la persona encontró más valioso el tesoro que toda la tierra del cual podía ser dueño. La persona encontró más valioso amar a las personas que amarse a sí mismo dándose grandes oportunidades en la vida. ¿Me entiende? No sé si ya lo puse a reflexionar o si ya se enojó más conmigo o algo, pero ni modo, sigamos. Versos 45 al 46 se parece mucho, y aquí está el otro sentido de la parábola. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que buscaba perlas finas. Y al encontrar una perla de gran precio o de gran valor, dicen otras versiones, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El siguiente sentido del mensaje, tanto del tesoro como de la perla, es que el mercader es Jesús, amado hermano. El Señor Jesús encontró en la iglesia, encontró en usted, encontró en sus hijos la perla de gran precio. Y decidió renunciar a todo lo que tenía con tal de redimirlo a usted, porque el Señor vio en usted y en mí y en su iglesia la perla de gran precio. Ese es el otro sentido de la parábola. Y de alguna manera el tesoro también podemos ser nosotros. El tesoro también es usted. Y el Señor Jesús, y eso lo dice Filipenses capítulo 2, ya lo predicamos, que dice la Escritura que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por comprar la perla de gran precio que es usted. Eso también les estaba enseñando Jesús, amado hermano. Aquí la pregunta es, ¿le vamos a corresponder al Señor? ¿Se puede usted considerar con su conducta, con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de obrar? ¿Puede usted considerarse como persona y decir, yo soy un tesoro para el Señor? Yo sé que su hijo es su tesoro, yo lo sé, hombre, ¿verdad? Yo sé que ese es su tesoro. Aunque luego se comporta como si fueran monedas de fierro, ¿verdad? Fierro viejo, pero sigue siendo el tesoro el muchacho o la muchacha, ¿verdad? Pero lo sigue considerando como tesoro. ¿Y usted cómo se considera? ¿Se considera un tesoro para Dios? ¿Se considera usted como la perla de gran precio para el Señor? ¿Puede usted decirle, Señor, qué bueno que me escogiste a mí porque yo sí soy la perla de gran precio? ¿Puede decirle eso usted al Señor? Puede decirle, Señor, mira, de todas las perlas, yo sé que no había ninguna como yo, Señor.
Mira, Señor, esos ojos, ¿no? ¿Qué perla iba a brillar más que yo, Señor? ¿Verdad? ¿Es perla o no? A veces va a decir usted. O nada más es el ostión de esos que se echa allá en los mariscos, ¿verdad? ¿Cómo estamos comportados, amado hermano? Somos esa perla de gran precio porque el reino de los cielos, eso representa. El reino de los cielos representa rescate. El reino de los cielos representa redención. El reino de los cielos representa compra. Y la redención, amado hermano, significa que hubo un pago por nosotros. Ahora, se ha enseñado mal que Jesús le pagó al diablo por nuestra vida, pero eso no es verdad. La Escritura enseña que el Señor Jesús le pagó al Padre el castigo de la ley. Eso es lo que enseña la Escritura. O sea, al diablo jamás se le debió nada. El problema era que le debíamos a Dios mismo. ¿Y quién le iba a pagar a Dios toda la justicia que le debíamos? El Señor Jesús, que le dijo: yo, Padre, te voy a pagar el castigo de la ley para que ellos sean redimidos y salvos. Eso significa redención, amado hermano. Que ahora usted y yo, amados hermanos, fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo para ser lavados y limpiados, muertos y resucitados juntamente con Él para vida eterna, y dice la Escritura, vida en abundancia. Y esto significa, amado hermano, el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos no significa una imposición política. El reino de los cielos no significa una imposición de tienes que creer esto porque el rey así lo ordena. No. La etapa del reino en siembra, amado hermano, representa que ahora usted y yo podemos alcanzar la salvación porque el Señor Jesucristo nos consideró como un tesoro para nosotros. Amén. Fíjese, amado hermano, vamos del 47 al 50 ahora. Jesús va con otra parábola. El reino de los cielos es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canasta, pero echaron fuera a los peces malos. Y da la explicación. Gracias a Dios. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mire, aquí ya cambia el sentido de la parábola, porque aquí ya la parábola es escatológica, ya tiene que ver con el fin de los tiempos. El reino de los cielos, entonces, amado hermano, se asemeja a una red, que esa red puede representar el evangelio, la predicación del evangelio, porque el mar puede representar el mundo y los peces pues es la humanidad. Entonces, amado hermano, el reino de los cielos representa la predicación del evangelio a todo el mundo, donde se echa toda la red barredera, amado hermano. Y cuando se echa la red, en esos tiempos, amado hermano, y yo creo que se sigue haciendo igual con los pescadores, echan la red, pescan, y hay unos peces que sí salen buenos y otros que no, ¿verdad? ¿Qué representa esto, amado hermano? Representa, los peces son todas aquellas personas que escucharon del evangelio. Es decir, que al final de los tiempos,
Nadie, amado hermano, que sea condenado, y eso por ejemplo lo dijo Charles Spurgeon, todas las personas que están en el infierno no van a decir, yo estoy aquí porque nunca conocí del Señor, yo estoy aquí porque nadie me predicó del Señor, yo estoy aquí porque el Señor no me amó. No, no, no. Están ahí porque por su propio pecado y porque no se arrepintieron, están ahí. Pero lo que representa entonces esto, amado hermano, es que la predicación del Evangelio se asemeja a una red que es echada al mar y que va a agarrar, amado hermano, peces buenos y malos. Y si lo ponemos todavía más específico, es que la iglesia puede ser esa red y dentro de la iglesia, mis amados hermanos, hay gente que es buena y gente que es mala. Perdóneme que se lo ponga de esta manera, pero así pasa dentro de la iglesia. O sea, quiera Dios que ninguno de los que estemos aquí sea un pez malo, sino que todos seamos peces buenos. Pero, amado hermano, suele pasar que hay gente, amado hermano, como lo vimos en la parábola de la cizaña, que crece junto con los justos, pero realmente no son trigo, son cizaña. Eso puede pasar, amado hermano. Pero, fíjese que no nos toca a nosotros decidir quién es pez bueno y quién es pez malo, sino que en dos parábolas el Señor da la misma explicación, que son los ángeles quienes hacen esa separación escatológica. Es decir, que a lo mejor podemos más o menos visualizar quién realmente ni es pez bueno ni es trigo. Más o menos podemos visualizar quién, pero no nos toca decidir nosotros. Les toca a los ángeles, es un trabajo de los ángeles. Entonces, ¿qué enseña la Escritura con esto, amado hermano? Que al final de los tiempos, el Señor Jesús va a hacer una separación por medio de los ángeles y entre los que respondieron con fe al Evangelio, los que respondieron con gozo al Evangelio, los que dijeron el Evangelio es mi tesoro, esos serán considerados como peces buenos o como trigo, ¿verdad? Y bueno, aquí la pregunta es cómo puedo saber yo qué tipo de pez o qué tipo de trigo soy, ¿verdad? Lo primero es cómo responde usted al Evangelio o si el Evangelio usted lo considera como una parte esencial y la más importante de su vida, donde el Señor Jesús es el centro de todo. Si usted considera eso, pues ya la tiene de gana. Ahora también hay que vivirlo, ¿no? Que no basta nada más con hablarlo, con cantarlo, hay que vivirlo. Pero también hay peces malos que a lo mejor respondieron al Evangelio. A lo mejor dijeron, sí, sí voy a ir a la iglesia, sí, más o menos me voy a comprometer o no me comprometo en nada. Voy cada que me siento mal o que tengo una necesidad para que los hermanos oren. Si me la responde, pues soy un mes constante, pero al otro, como ya estoy bien, ya dejo de ir. Así hay personas, ¿verdad? Pero qué bueno que usted no. No estoy hablando de usted, gracias a Dios. Pero suele pasar, amado hermano, que hay gente así. Y cuando sea la red barredera, cuando sea el día del juicio, que los ángeles les va a tocar separar a los justos de los injustos, al trigo bueno de la cizaña y a los peces buenos de los peces malos, amado hermano, la condenación que va a haber ahí, es obvio que no les va a gustar. Porque, amado hermano, los ángeles van a separar y ahí ya no habrá tiempo para arrepentirse. Ahí ya el veredicto será inamovible. Por eso, si todavía tiene tiempo, amado hermano, enderece su vida si la tiene chueca. Aproveche este momento, métase a la red, abrace el Evangelio como tesoro y dígale, Señor, de aquí yo ya ni me suelto. Porque puede pasar, amado hermano, que entramos a la red y sí, pero uno puede decir, llevo en la red 25 años de convertido, 30 años de convertido, o los años que usted ponga, ok.
Es como en los matrimonios. Ay, yo llevo 50 años de casado. Y de esos 50, ¿cuántos me puedes decir que son buenos? No, pues nada más como 2. ¿Verdad? El número no es lo que importa, la calidad de vida. Los años que lleve en el Evangelio no importan. ¿Cuántos de esos años realmente ha vivido como un hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos de esos años usted puede decir, Señor, me entrego completamente a ti? De eso se trata, amado hermano. Porque cuando llegue el Señor en su reino con sus ángeles y haga la separación, ya no va a haber tiempo de cambiar ahí, amado hermano. Ya no va a haber tiempo de arrepentirse ahí, amado hermano. Por eso el tiempo es ahorita. La oportunidad está ahorita, amado hermano. La promesa de la salvación, la oferta del evangelio sigue abierta ahorita. No, hermano, es que debería de ver, tengo todos estos problemas y he hecho esto, he hecho aquello. Créame que el Señor no le va a reprochar si empieza a cambiar su vida. El Señor no le va a reclamar nada si desde ahorita empieza a cambiar su vida. Porque es mejor ahorita, amado hermano, que Dios nos corrija. Es mejor ahorita, amado hermano, que Dios nos discipline. Es mejor ahorita, amado hermano, que por un tiempo el Señor nos meta en cinturonazos, que nos deje sueltos y el día del juicio nos mande eternamente al infierno. Mejor ahorita, amado. Y sabe algo, eso también se aplica con la familia, eso también se aplica con los hijos. Si ahorita están chiquitos y los puede traer, tráigaselos. Que va a llegar el día, amado hermano, va a llegar el día, porque a veces, fíjese qué extraño pensamiento de los padres. Ya cuando crezcan van a querer venir a la iglesia. Obvio que no. Ay, si usted ni quería ir, ¿por qué su hijo sí? ¿Verdad? Ni le gustaba a usted de chamaco. Ay, a su hijo sí le va a gustar, ¿no? Por algo la escritura dirá, amado hermano, que a los hijos se les tiene que atar a los cuernos del altar. Y atar, amado hermano, no es hijo, por favor, ponte ahí, te voy a amarrar aquí a la iglesia. Claro que no, amado hermano. Llega un punto donde cansados, dormidos y todo, amado hermano, aquí están los hijos. Y ya va a llegar el día, amado hermano, como usted lo instruyó. De viejo a lo mejor se aparta un rato, pero va a regresar. O puede ser que lo educó tan bien que nunca se va a apartar. Y de viejo tampoco se va a apartar. Cuando usted ya no esté en esta tierra, su hijo esté maduro, todavía se va a acordar. Ay, mi tata me llevaba a la iglesia, hay que ir a la iglesia también. ¿Verdad? Porque mire, amado hermano, yo no creo que ninguno de los que son padres vaya a querer llegar al cielo y uno de sus hijos sea condenado porque usted no lo metió al camino. Usted estaba bien metido, pero no metió a sus hijos. ¿Usted se gana el cielo? Pues claro que sí. No hay ningún problema, no se apure. ¿Y sus hijos? Va a vivir con esa carga en la eternidad de que usted bien metido, sirviendo en la iglesia, predicando, cantando, haciendo esto, misiones, esto, aquello, y sirviendo, y un montón de cosas, y sus hijos. No le pregunto de su esposo o de su esposa, porque ese no hay problema si llega o no, ¿verdad? Usted sí. Ese no se preocupe, no se apure, no, ese tema ni lo tocamos. Los hijos sí, porque ese sí los quiere todavía. ¿Qué vamos a hacer cuando los ángeles llegan y usted lo pongan del lado bueno y a los hijos los aparten a la izquierda? ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí no va a poder decir, llévame a mí y póngalo en su lugar. Claro que no se va a poder hacer eso. Por eso, amado hermano, aprovecha ahorita. No, es que me hace berrinche, 7, 8 años, no le hace. Un día lo va a dejar de hacer. Algo bueno encontrará aquí en la iglesia que hacer, amado hermano. Y a lo mejor le pasa como a mí.
Mire, amado hermano, siempre se educó o siempre se enseñó, si te ofrecen drogas, diles que no, ¿verdad? Si te ofrecen esto, si te ofrecen alcohol, diles que no, ¿verdad? Siempre los enseñamos así, ¿verdad? A mí particularmente, a la fecha, nunca me han ofrecido. No sé si tuve mala suerte o paso mucho tiempo encerrado, o pero nunca me lo ofrecieron, ¿no? Eso sí, tacos, no tiene idea, eso no tiene, ahí sí, no hay ningún problema, amado hermano. No me importa que sean las 2 de la mañana, siempre hay espacio para los tacos. Pero mucho tiene que ver, amado hermano, que ate a sus hijos al altar. Que no van a querer de pequeños, es obvio, amado hermano. No creo que a mí hubo en días entre semana que había que ir a la iglesia, amado hermano, pues es obvio que uno no quería ir. Al otro día, párate a la escuela y todavía saca buenas calificaciones y en la iglesia también saca buenas calificaciones, porque nos calificaban, ¿eh? No crea que es como aquí. Todavía los bárbaros maestros nos calificaban, como si supieran un montón ellos, nos calificaban, ¿verdad? Pero ahí atado a los cuernos del altar, amado hermano. ¿Qué va a hacer con sus hijos entonces? ¿Qué tipo de peces van a ser sus hijos? De que están en la red, están en la red. Esa ya la lleva de gane. Ya están en la red. El asunto es, cuando termine la pesca y saquen a la playa a clasificarlos, ¿qué tipo de peces van a salir? Yo sé que no dice amén y que está pensando un montón de cosas. Usted ni hijos tiene, usted que sabe que es lidiar con los hijos. Yo sé que está pensando esto, pero es lo que dice la Biblia. Aquí sí, amado hermano, o casado, descasado, divorciado, con hijos o sin hijos, hay que sujetarse a lo que dice la Biblia, ¿verdad? O reclámele a Jesús, no tuvo hijos tampoco y ni era casado. Reclámele, oye Jesús, ¿cómo te atreves a hablar de los matrimonios? ¿Cómo te atreves a hablar de los hijos? Si nadie te peló en este mundo, ni novia tuviste, ¿te atreves a hablar de los matrimonios? Pablo, nadie te quería, mal carácter, feo, y eres el que más habla de matrimonios y cómo debe de educar a sus hijos, ¿no? Dígales a ellos, ¿yo qué? Dios de mi vida. Versos del 51 al 52, amado hermano. Jesús les hace una pregunta. Fíjese cómo les dice. ¿Han entendido todas estas cosas? ¿Y qué le respondieron? Sí. No sé si le respondieron sí porque tenían miedo a que Jesús les regañara si le decían que no, o le respondieron sí porque verdaderamente entendieron el mensaje. Pero bueno, eso no lo sabremos. Sí, le dijeron ellos, dice la escritura. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjese, es lo que dice esto. Otra vez lo leemos. Dice, ¿han entendido todas estas cosas? Le dicen los discípulos. Lo entendimos bastante bien. Asumo que Tomás también lo entendió así, o Judas, o alguien de ellos. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjese, usted es un discípulo del reino, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, yo sí. Usted es un discípulo del reino. Como usted es un discípulo, usted se asemeja al dueño de una casa que tiene un tesoro.
Pero un tesoro, amado hermano, no necesariamente siempre tiene el valor de las cosas nuevas que mete ahí, sino un tesoro, por ejemplo, también tiene valor sentimental, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor hay ahí alguna joya de la familia que en valor en el mercado, en dinero, no vale mucho. Pero son los aretes, el anillo, lo que usted quiera. De la bisabuela que lo dio a la abuela, que lo dio a la mamá y que ahora lo tiene usted y ahora que se lo quiere dar. Entonces se convierte, amado hermano, esa cosa vieja se convierte en un tesoro. Y de alguna manera, amado hermano, si esto vamos a pasarlo nada más a la parte exegética, porque el escriba en ese tiempo representaba al estudioso de la ley, ¿sí? Por eso decían los escribas y los fariseos, pero el escriba era el discípulo del que era fariseo, porque el escriba tenía el objetivo de un día ser un fariseo. Por eso es un discípulo. Y Jesús les dice, todo lo que yo les estoy hablando en este momento, todo lo que yo les estoy diciendo en este tiempo, ya lo he venido hablando desde hace miles de años, y el reino de los cielos se asemeja a que las palabras del reino no nada más es todo lo que he dicho yo como cosa nueva, sino lo que han dicho otros hace muchos años, es decir, las cosas viejas. El Antiguo Testamento, para que me lo entienda así. Las cosas viejas representan todos los dichos, profecías de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Elías, de Eliseo, de Moisés. Es decir, que el reino de los cielos, amados hermanos, el reino de Dios se ha manifestado en palabra y en siembra desde hace mucho tiempo y ha sido un tesoro que se ha ido acumulando a lo largo de miles de años. Y como usted es un discípulo del reino, cuando usted tiene el tesoro del reino, de ese tesoro, puede encontrar las viejas enseñanzas del reino, pero para usted y para mí siguen siendo de mucho valor. Puede encontrar las nuevas enseñanzas del reino, es decir, lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que ahora podemos estudiar de la Escritura, lo nuevo que tiene el reino, y eso también lo valoramos. Esas son las cosas viejas y las cosas nuevas, amado hermano. Es decir, el que se convierte en discípulo del reino tiene un tesoro lleno de enseñanza vieja, pero también lleno de enseñanza nueva. ¿Cuál es mejor? Las dos. Porque sin lo viejo no tendríamos lo nuevo, ¿verdad? Y lo nuevo no puede ser llamado nuevo sin que antes haya algo viejo, ¿verdad? Lo que anteriormente se había dicho, lo que hace muchos años se dijo, se aprendió, se comprendió, sigue siendo un tesoro, amado hermano, para nuestra vida, ¿no? Lo que ahora tenemos, el nuevo entendimiento que podemos tener de la Biblia, el nuevo entendimiento que podemos tener, amado hermano, de la Escritura, lo nuevo que podemos entender ahora, le damos gracias a Dios por ello. Y ahora como escribas, como discípulos del reino, amado hermano, podemos decir, Señor, tu tesoro es enorme, porque puedo ver que el reino de los cielos tiene cosas viejas y cosas nuevas. Amén. Versos del 53 al 56. Dice la Escritura, sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a donde llegó el Señor, a su pueblo, a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Mire, yo creo que este verso es bastante claro para decir que María no fue virgen toda la vida, ¿verdad?
Tuvo otros 4 más hermanas, que no dice cuántas fueron. Mínimo eran 2. O sea, ¿cuántos fueron en total con el Señor? Mínimo, ¿no? Mínimo eran 7. 5 hombres y mínimo 2 mujeres, que dice hermanas en plural. Y en ese tiempo acuérdese que la costumbre era de 10. O sea, y no había televisión en ese tiempo, entonces María no fue virgen toda la vida, ¿verdad? No había manera de que fuera virgen perpetua. Aquí, amado hermano, lo que llama la atención en este verso, y es algo que Jesús dice después en los versos que siguen, es que, sabe, amado hermano, hay personas que van a tener envidia de lo que usted puede tener o alcanzar en el reino de Dios. Puede llegar a su casa y en su casa le van a preguntar, ¿y de dónde sacas todas esas locuras que estás hablando? ¿Y de dónde sacas todas esas cosas? Y según ese cambio de vida, si tus papás son unos borrachos, si tu papá es todo un mujeriego, tu mamá mira cómo es y ahora tú vienes con todo esto. Básicamente los comentarios que están haciendo así suenan a los comentarios que le harían ahora. ¿Cómo vienes a decir que tienes una nueva vida si mira cómo toda tu familia se ha comportado? ¿Acaso no es este el hijo de don Panfleto, todo borracho, que yo creo que todavía ni llega a su casa, pero ¿acaso no es este? ¿Y no es aquel su hermano, la rata de allá, de Indios Verdes? Y su hermana, la de allá, que hace esto. Así suena, amado hermano. Este tipo de comentarios así suenan. O al menos yo así los interpreto. Fíjese, ¿qué necesidad de decir a qué se dedicaba su papá? Ahora sí te crees el muy maestro, el muy fariseo. Si tu papá es carpintero. O sea, ¿cómo vienes a hablar cosas profundas? ¿Cómo vienes a hablar que conoces la ley, que interpretas la ley? Si tu papá ni letrado es un carpintero. Hay gente así, amado hermano. Digo, se quedan asombrados de la sabiduría del Señor. Pero una cosa es que se asombren de la sabiduría o de los cambios que usted puede tener y otra cosa es que respeten a la persona. Entonces, de alguna manera, amado hermano, y recuérdese que de alguna manera Nazaret, que fue donde creció el Señor, en Belén nació, pero creció en Nazaret, no era una ciudad grande, amado hermano. La ciudad grande era Jerusalén. Todos los demás eran pueblos, amado, y no eran pueblos como a lo mejor su pueblo de usted, que mínimamente son más de 10,000 personas, ¿no? Y ya es un pueblo chiquito. Los pueblos de ese entonces, amado hermano, 2,000 personas y ya eran multitud. O sea, entre todos se conocían, si no es que el pueblo era toda la familia. Entonces, de alguna manera estaban diciendo cómo podían ellos, si conocieron y vieron a Jesús crecer, vieron a Jesús jugar con sus propios hijos, ¿por qué de todos esos niños que crecieron, uno habla como habla, hace milagros, predica? ¿Por qué? Si todos los niños crecieron igual, ¿no? ¿Y qué les contesta Jesús en el 57 y 58? Y es ahí donde termina ese capítulo. Fíjese cómo les contesta. Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Básicamente lo que estaba diciendo aquí Jesús, amado hermano, es que ninguna persona, por muchos logros que tenga, en su propia casa lo van a respetar. Es lo que Jesús está diciendo. Y como lo acomodamos aquí, no se puede ser profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque no lo van a respetar.
¿Dónde está la honra del profeta? Donde no lo conocen. Ahí está la honra del profeta. ¿Dónde se valora al profeta? ¿Dónde se valora el mensaje? ¿Dónde se valora la persona? Donde no lo conocen. Ahí es donde lo valorar. Galilea fue una de las regiones donde el Señor Jesús hizo muchos milagros, donde Jesús predicaba multitudes. Y sabe, Galilea era una región donde estaban mezclados judíos y gentiles y romanos. Había griegos, había romanos, había judíos y unos que otros africanos por allá había. De hecho, el que cargó la cruz del Señor, Simón de Cirene o el Cirineo, era una región de África. Es decir, una persona de color cargó la cruz del Señor. ¿Sabe? ¿Y dónde fue más valorado el Señor? Allá. Jesús dijo, no van a creer aquí. No tengo por qué hacer ningún milagro aquí. ¿Por qué a veces el Señor entonces no contesta las oraciones, no hace milagros o no termina de hacer lo que quiero que haga? Ahí está la respuesta. A causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no acepta, amado hermano, el consejo de la palabra tal cual y como es? A veces queremos la fórmula mágica de los profetas de la tele, que nada más imponen las manos y el milagro se hace, ¿verdad? Pero a veces el Señor Jesús trabajaba en el corazón de los que les hacía milagros. Se recuerda que hubo un ciego que sanó, que fue un milagro bastante peculiar porque dice el Señor Jesús que tomó tierra, le escupe a la tierra y se la unta en los ojos. Y le dice al ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué le va a decir el ciego? Sí, Señor, ahorita llego, yo sé dónde está. Prácticamente sería como una grosería decirle a un ciego, ve al estanque de Siloé. ¿Y dónde iba a saber el ciego cuál era el estanque de Siloé? ¿Dónde iba a saber el ciego dónde estaba el estanque de Siloé? ¿Pero qué le estaba probando? El corazón, le estaba probando la fe. Porque si Jesús quería, nada más le ponía la mano y se le abrían los ojos. No había ningún problema con eso. Jesús hizo muchos milagros así, pero a ese en específico le quería probar su corazón. Y a muchos de nosotros, amados hermanos, el Señor no va a terminar de hacer la obra de restauración. El Señor no va a terminar de sanarlo. El Señor no va a terminar el propósito que tiene con usted hasta que salga probado del corazón. Si sigue renuente, si sigue necio, si sigue terco, si sigue reclamándole a Dios, ahí se va a quedar y de ese examen no va a pasar. Porque lo que Dios está probando es su corazón, es su paciencia, es su fe, es su perseverancia, es su esperanza. Es lo que Dios está, amado hermano, probándole a usted. Y cuando usted entiende en su corazón que todo lo que viene de Dios viene por su pura gracia y misericordia y le dice, Señor, me rindo, es ahí donde Dios trabaja. Yo sé que no le gusta, que a ninguno de nosotros nos gusta, amado hermano, que nos cambien las formas, que nos reeduquen. Pero solo Dios va a responder hasta ese punto, amado hermano. No sea duro de corazón. Por eso siente que Dios está tardando. Pero el que se está tardando no es Dios, es usted. Es usted el que está de renuente, es usted el que está de terco, el que está de necio, el que tiene un corazón todavía muy duro para entender. ¿Quiere que el Señor le haga el milagro? Yo sí. Yo soy el primero, amado hermano, que quiere que Dios lo sane, que lo restaure. Pero, amado hermano, es cuestión del corazón también. Y que no vaya a pasar, amado hermano, que cuando el Señor Jesús venga a nuestro pueblo,
no haga milagros allí a causa de la incredulidad de nosotros. Hay que tener cuidado, amado hermano. Fíjese, el capítulo tiene enseñanzas maravillosas, todo el capítulo 3. De hecho, es de los más largos que tiene Mateo. Son enseñanzas maravillosas, principios de reino maravillosos. Pero qué mala terminación tiene este capítulo, amado hermano. Termina con una nota amarga. Jesús se fue de allí sin hacer milagros. ¿Qué cree que haya sentido Jesús? Después de haber predicado todo lo que predicó, de haber dedicado tiempo en enseñarles, en explicarles y que la gente siga de incrédula. Recuérdense que Jesús fue humano y hombre como nosotros. ¿Qué habrá sentido el Señor? A esto me dedico. Para esto invierto mi tiempo para predicar. Para esto invierto mi tiempo para enseñar. Y mira cómo reacciona. O sea, la última frase es la incredulidad de ellos. ¿Qué nota tan más grave termina este capítulo? Enseñanzas tan maravillosas, tan teológicas, tan profundas. Y termina diciendo que la gente sigue siendo igual de incrédula a pesar de los misterios que Jesús les predicó. Gracias a Dios que ahí no acaba el evangelio, amado hermano, que acaba el Señor Jesús diciendo vayan y prediquen. Es decir, que si hubo alguien que sí creyó, hubo alguien que sí respondió, hubo alguien que sí dijo, Señor, yo sí te creo. Gracias a Dios, amado hermano, que hubo Nuevo Testamento terminando Malaquías. Porque ¿sabe cómo termina Malaquías? No sea que venga yo y hiera la tierra. Así termina el Antiguo Testamento. Gracias a Dios que no terminó así. No sea que venga el Señor y hiera la tierra, sino que el Señor envió a su Salvador. Hay mucho que reflexionar en esto, amado hermano. Hay mucho que pensar en esto. Y si algo le aconsejo es, métase a la red. Y meta a sus hijos a la red. Y bueno, le aconsejo que también meta al cónyuge, aunque no lo quiera, un día lo va a querer. Métalo también a la red. De paso, un amigo, el papá, el tío que no es cristiano, métalo también a la red. En una de esas, si llegamos todos juntos. Amén. Póngase de pie.